8 de la mañana con 11 minutos, las 8 con 11 minutos, estamos de vuelta en Ahora es Cuando. Vamos a conversar en esta nueva hora de actualidad con Juan Sutil. Entre otras cosas, ex jefe estratégico de Lima TS al cargo, ¿no es cierto, Juan? ¿Jefe estratégico? Sí, es una forma de decirlo que yo participé apoyando y ayudando en la parte estratégica y hacíamos equipo con Juan Antonio Coloma en lo político. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Llevamos una semana y media desde la primera vuelta y habiendo pasado este tiempo, que probablemente es muy corto como para sacar conclusiones más profundas, pero hasta ahora, ¿con qué conclusiones saca de por qué cree que la candidata que apoyó, que a comienzos de año, incluso hasta marzo, estaba primera en las encuestas, terminó quinta en esta primera vuelta? Mira, yo creo que hay un fenómeno que representa una realidad del electorado chileno o lo que piensan las chilenas y los chilenos hoy día. El centro o las posiciones más moderadas o las propuestas más moderadas quedaron totalmente fuera. O sea, si tú ves Amarillo, no sacó ningún diputado. Demócrata sacó a la Johanna Pérez. La Johanna Pérez, por cualquier partido que hubiera ido, hubiera ganado, porque ella es una mujer muy power en su región, en Arauco. Por lo tanto, también le fue mal a la Demócrata, que representa el centro político. Y lo que representó la campaña de la Evelyn, que era una campaña un poco más mesurada, con propuestas más bien de largo plazo, menos efectivas en términos de lo que le está ocurriendo hoy día a los chilenos y las chilenas. Yo creo que significó el resultado que tuvimos. Ahora, ¿fue un error estratégico entonces apuntar hacia el centro? No, porque finalmente Chile necesita diferentes tipos de representaciones y lo que se quiso hacer en la campaña de la Evelyn y lo que representa la Evelyn, que es la campaña de Chile Vamos, era representar desde la derecha hasta el centro político, incluso hasta algunos sectores de la centroizquierda, pensando en que los mejores momentos de la historia del país estuvieron precisamente en el retorno a la democracia hasta el gobierno del presidente Piñera del año 2010. Y eso asociado también a una preocupación de lo que las personas requieren de soluciones inmediatas en materia de seguridad, en materia de migración, crecimiento económico, listas de espera, educación, etcétera, etcétera. Y esa propuesta finalmente no tuvo eco en la ciudadanía. No tuvo es la forma, porque uno podría pensar, habían propuestas en esos mismos temas de otros candidatos a los que les fue mejor. Yo creo que en la forma y en algunos casos en el fondo, porque en el caso de la propuesta de republicanos, por ejemplo, o el candidato José Antonio Kast, él se instaló con una propuesta muy clara, muy nítida, en que iba a resolver tres temas importantes del país, que es seguridad como número uno, migración como número uno y pega o crecimiento económico. Claro. Y eso definitivamente es el principal dolor que tiene gran parte de la población del país. Y por otro lado, para mí fue una gran sorpresa lo que resultó la elección respecto de los votos que sacó Franco Parisi, y que eso también es bien interesante poderlo analizar con más profundidad, y yo no soy nadie para poderlo hacer. Yo creo que hay que esperar a los analistas políticos y a los estrategas políticos que empiecen, y a los sociólogos que empiecen a deshuesar qué pasó ahí, pero muy a priori ahí hay un reflejo de un malestar de la sociedad que lo representó él muy bien, creo yo. O representó también una figura de un sector de la sociedad que políticamente hablando no tiene una posición muy definida, y finalmente él irrumpe con casi un 20% de los votos, lo cual está absolutamente fuera de todo
posible escenario. Tanto así que el escenario que hacíamos nosotros era un escenario en que deberíamos haber llegado entre 15 y 17 puntos, Ujú. más bien tercero, y llegamos con 2,5. Entonces para nosotros fue una sorpresa muy grande. ¿M? ¿A manos de quién perdió voto Evelyn Matei? ¿A manos de Parisi, a manos de Kaiser, a manos de Kast? Yo creo que de manos de muchos de ellos. ¿Eh? Eh, Básicamente, en la última etapa de la campaña, la llamada al voto útil, yo creo que eso drenó una parte de los votos, sin duda, que el voto derecha. Y también hubo votos que me imagino que fueron representados por Parisi. Ya. ¿Ya? Juan Sutil entró en algún momento al comando cuando se intentó reordenar un poco el trabajo en el comando. Y esto es un problema, digamos, que ha tenido históricamente la derecha. No digo que sea exclusivo de la derecha, pero porque también la izquierda lo ha tenido en otros momentos, pero hubo un desorden también en algún momento respecto del trabajo estratégico de cómo abordar la campaña propiamente tal, las opiniones de distintas personas, muchas vocerías, se entregó parte de esa vocería a los alcaldes, no funcionó como se esperaba, en fin. Mirado en la retrospectiva, alguien que lo vivió desde dentro y que le tocó de alguna manera ordenar una parte de esa pega, ¿tiene como identificado cuáles pudieron haber sido los problemas que se generaron al interior del comando o de los que trabajaron en el equipo del comando de Evelyn Matei? Mira, yo creo que fue, primero era un comando que tenía muchas ganas de hacer las cosas, ¿eh? Pero a veces tú puedes tener muchas ganas, puedes tener mucha opinión, y te falta concreción. Ujú. Y eso es un poco lo que ocurrió cuando entramos con Juan Antonio. A nosotros nos invitó la candidata a ayudarla y también los partidos políticos de la coalición. En ese minuto no estaba demócrata porque todavía no se había negociado el pacto parlamentario y accedimos a contribuir precisamente a darle estructura, darle una visión más estratégica, más política y menos errática, porque lo que había pasado con la campaña entre mayo y agosto, nosotros partimos los primeros días de agosto, era precisamente algunas señales que habían sido contradictorias. Y nosotros lo que tratamos de hacer es darle una línea, un camino, independiente que nos haya ido bien o mal respecto a la votación, y sacarla de alguna forma de la zona de conflicto. No se te olvide que yo entré junto con Juan Antonio en los momentos más difíciles, que fue cuando están en plena acción los bots, las campañas, una situación bien ruda, donde se estaba desperfilando una campaña que debería haber tenido más bien propuestas, que fue lo que tratamos de hacer nosotros. Claro, algunos también decían, José Antonio Kast tiene más o menos claro su nicho. Johannes Kaiser aprovechó un nicho que parecía haber abandonado un poquitito José Antonio Kast en términos valóricos, en fin. Se parapetó también en ciertas posiciones que le podrían haber rendido, quizás no mucho electorado, pero sí de todas formas le rendía. Pero que en el caso de Evelyn Matei costaba entender si buscaba más el voto de centro a veces y otras veces buscaba más irse hacia la derecha. No tener respuestas más o menos definidas o claras de temas que inevitablemente le iban a aparecer como le aparecen a todos los candidatos, como por ejemplo respecto a la dictadura, Pinochet, etcétera. Incluso usted mismo en algún momento también le preguntaron y parte de eso como que confundía un poco al electorado. ¿Cuánto de eso cree que abonó a que el mismo electorado no entendiera muy bien a quién estaba hablándole Evelyn Matei? Bueno, yo creo que en eso había bastante nitidez porque lo que planteaba la campaña era trabajar en un solo equipo, con equipos muy bien robustos y preparados Ujú. para hacer un muy buen gobierno. Tanto así que ese programa de gobierno y esos equipos, a partir del mismo día, domingo, y el lunes temprano, estuvieron a disposición de la campaña de José Antonio Kast y del Partido Republicano, para que hicieran carne lo que ellos estimaran prudente de ese programa. ¿Cuánto están, perdón, Juan, cuánto están estimando prudente de ese programa? Porque, y se lo pregunto así abiertamente, ¿cuánto hay para la foto de demostrar que efectivamente nos estamos, digamos, allanando también a un sector como muy relevante como el de Chile Vamos y los gobiernos del expresidente Piñera?
¿Y cuánto de convicción real hay de agregar, de abonar al programa de Cast A ver, equipos e ideas de la candidata Matei? bueno, yo creo que Evelyn fue muy clara el día domingo 16, cuando se reconoció la derrota en forma muy temprana. En forma muy temprana fuimos los primeros en llegar al comando de Republicano y de José Antonio Caz a felicitarlo Ujú. por su triunfo. Y en ese minuto, tanto en el comando aceptando la derrota como en el comando de José Antonio Caz felicitándolo por su logro, Evelyn Matei, con sus equipos, de los cuales yo estaba ahí presente, puso a disposición y entregó la total libertad para que la gente que trabajó en la campaña o que trabajamos en la campaña de ella junto a Chile Vamos, se pusiera a disposición a partir de ese momento de la candidatura de segunda vuelta de José Antonio Caz. Y yo creo que eso es muy importante porque el programa que hizo y que lideró Juan Luis Osa junto a 300 y tantos profesionales y técnicos de primer nivel, es sin duda, creo yo, el mejor programa, independiente de la aceptación o no del electorado. Y creo que ese programa en manos del futuro presidente y junto con eso, concordando muchas medidas que eran bastante eh, cohesionadas, o sea, bastante en materia de seguridad, los programas eran bastante similares. En materia económica, no hay ninguna duda de que compartimos muchos de ellos. Y por lo tanto, creo que ese programa puede ser muy útil para el Partido Republicano y para el futuro gobierno. ¿Ha hablado con Evelyn Matei en estos días? Sí, yo estuve con ella la semana pasada, ayer hablé con ella, hoy día voy a estar con ella. Ella está muy, muy entusiasta. Ella siempre pone a Chile adelante, pone los intereses del país hacia adelante y por supuesto que quiere contribuir en lo que ella pueda aportar. Ya, ¿y la vamos a ver haciendo campaña por José Antonio Cast? Mira, no lo sé, ella ayer eh, levantó un video a través de X indicando que iba a ir informando los próximos pasos de las cosas que ella va a hacer. Y por lo tanto, a mí no me cabe ninguna duda que con su espíritu de lucha, con su espíritu de trabajo, con su amor por Chile, va a estar dispuesta siempre a trabajar por el mejor futuro del país. Ya, pero eso en la práctica implicaría porque en el video ayer no quedaba tan claro. No lo sé, Juan Manuel, porque de hecho hoy día voy a conversar con ella, quizás mañana te podría contestar esta pregunta, pero lo desconozco. Ya. Yo ya no tengo nada que ver, o sea, yo volví a lo mío, yo soy empresario, a mí me convidaron por 3 meses y medio, 4 meses, a ayudar, a contribuir, a darle estructura a la campaña, así lo hicimos. Reorganizamos con Juan Antonio el comité político, eran 27 personas, lo estructuramos a 9, hicimos los comités de trabajo, el comité territorial, potenciamos a Diego como jefe de campaña, potenciamos a la candidata en lo que ella pudiera hacer, se incorporó a la Irene Chadwick junto con Gonzalo Gómez en el área comunicacional, con, creo yo, un éxito muy notorio respecto de lo que había antes y lo que ocurrió hasta el momento del día de la elección. Y se estructuró los equipos internos, por lo tanto yo creo que hicimos dentro de todo un muy buen trabajo. Sin embargo, no fue lo que la ciudadanía valoró otra cosa. Y finalmente en política uno tiene que aceptar las derrotas y aceptar los triunfos. Yo creo que en este caso aquí hubo una merma importante de votos, porque si tú ves la elección del punto de vista conceptual, no fue tan mala, porque Chile Grande y Unido, como coalición, sacó un 21%, 21 y fracción. Republicano y todos sus socios,
los libertarios, los socialcristianos sacaron 23, que es más o menos lo mismo que sacó el candidato José Antonio Kast. En el caso nuestro es distinto, hubo un 21% de votación, pero nuestra candidata sacó un 12,5%. Claro. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que analizar, bueno, qué pasó con esa candidatura, con ese mensaje que quisimos dar nosotros, que no enganchó con la votación de la coalición, porque la Ah, coalición no le fue tan mal. ahora, ¿nos comparte la opinión entonces Cristian Monkever? Nosotros conversamos con él al día siguiente de la elección, el lunes en la mañana, y él dijo Chile Vamos se murió. Bueno, mira, yo creo que esas declaraciones que son muy marcadoras, por decirlo así, a veces se equivocan porque todo requiere de tiempo. La fruta se demora en madurar y a veces, si tú te adelantas mucho, no puedes cosechar correctamente bien. Pero a veces si uno se demora, se cae maduro y ya se pierde la fruta también. También puede pasar, o la saca adelante. Yo creo que tiene que tener todo su justo momento. Yo creo que aquí hay una reorganización del sistema político entero, porque saca la cuenta, desaparece Amarillo, desaparece Demócrata, desaparece Bópoli, desaparece el Partido Radical, desaparece la mitad de los partidos. Y finalmente en el Congreso ha quedado representado Renovación, la UDI y los partidos de republicanos y incluso los socialcristianos desaparecen, según entiendo. Sí. Entonces, al final va a quedar una coalición mucho más cohesionada y eso va a irse perfilando. Y por otro lado, eh, hay personas que piensan en forma más conservadora y hay personas que pensamos en forma más liberal, ¿no es cierto? Y eso es un hecho real, es desde la historia de este país y por lo tanto yo no creo que tú le puedas poner una lápida a un pensamiento tan marcador como es el pensamiento liberal. Y finalmente todos tenemos las mismas raíces económicas, sin embargo tenemos diferentes maneras de mirar la vida, ¿no es cierto? Y eso no es tan fácil decir yo le pongo una lápida, porque si fuera así, han habido también otros momentos en que se le ha puesto una lápida a algo que finalmente también florece, ¿no? Juan Sutil participaría en el equipo de José Antonio Kast. Mira, yo creo que yo puedo contribuir en lo que me pidan. Siempre he contribuido en el beneficio del país, pero yo creo que a mí lo que me corresponde es volver a lo mío, seguir trabajando, aportando desde el mundo gremial, desde el mundo empresarial, eh, y mi paso por la candidatura de Chile Vamos o Chile Grande y Unido y Evelyn Matei fue un paso más bien de apoyo organizacional, ¿Qué te estructural, motivó? estratégico. Pensando así como mirando en retrospectiva, yo entiendo que habían desafíos respecto de lo que puede estar en juego en una elección, digamos, pero muchos empresarios no se sumaron a la campaña de nadie, sino que o miraron desde el frente o hacían sus comentarios, hablaban públicamente, pero sumarse a una campaña es un paso adicional con un costo también bien alto. O sea, también a uno le pegan, evidentemente va a venir el clásico cuestionamiento de la izquierda, no, mira, ahí están los empresarios coludidos con la derecha. Digo, ¿qué motivaba a Juan Sutil a incorporarse a la campaña de una candidata? Mira, Juan Manuel, era un hecho evidente. La candidatura iba bajando, ¿no es cierto? Mm, Las encuestas, Evelyn tenía el número 1 y llegó a tener en algunas encuestas 9, 10 puntos, ¿no? así es. Eh, y había una situación bien compleja, especialmente con la situación en la cual se iba a presentar una demanda, una querella por los famosos bots, y además había una posición bien compleja desde el punto de vista confrontacional. Entonces, yo la cuenta que saqué era, si yo puedo contribuir con mis capacidades y conocimientos a poder rearmar eh, junto con el equipo y con Juan Antonio y por supuesto con el liderazgo de la Evelyn, una campaña mejor y más robusta, lo voy a hacer,
porque pienso que es muy importante que Chile Vamos, o lo que representa nuestro sector, tenga una buena representación parlamentaria, y también en un momento dado pensamos que habiendo hecho bien las cosas con un buen mensaje podíamos eventualmente pasar a la segunda vuelta, cosa que no ocurrió. Entonces, yo creo que cuando los momentos son difíciles, no queda otra alternativa que, si te lo piden, ponerte a disposición. Y yo lo he hecho en 2 o 3 oportunidades en mi vida. Lo hice asumiendo en un momento muy difícil de la historia de este país, como fue el 19 de octubre, ¿no es cierto? La presidencia de la CPC y de los empresarios, eso tuvo muchos costos para mí. Y ahora, en este caso, yo me pregunto qué hubiera pasado si Juan Antonio y yo no hubiéramos estado disponibles para contribuir a hacer una mejor campaña en los últimos meses que ocurrió lo que ocurrió, digamos. ¿Lo miras como un triunfo, como un logro, una pequeña conquista? ¿O por el contrario, lo miras como un aprovechamiento político el que la candidata Janet Jara esté recogiendo algunas ideas de las propuestas de Evelyn Matei? No, yo creo que el programa de todos los candidatos es un programa público. Es un programa que se levanta en el CERVEL, y en el caso del programa de Chile Grande y Unido, que lidera Evelyn Matei, es un programa que tiene el título, el subtítulo y las bajadas, los costos, y está muy bien hecho y elaborado. Ahora, si hay algún candidato quiere tomar algo en bien del país, bueno, que lo haga. Ahora, lo que sí hay una cosa que es muy importante dejar muy clara, es que ese programa, respecto a lo que plantea el programa de Janet Jara, hay una diferencia abismante. Claro, pero recoge Eh, cosas como, por ejemplo, el plan oncológico desarrollado por Paula Daza. bueno, sí, está bien. Ojalá, ojalá ese plan oncológico, por supuesto, que es un desafío país. Yo creo que ella no lo va a poder implementar. Una cosa es que lo diga. Yo creo que ella va a perder, y pienso que José Antonio va a ganar con amplia diferencia, porque nadie quiere la continuidad de este gobierno, o más bien dicho, Mm. mal gobierno, que nos ha gobernado durante 4 años. Y lo que hace la candidatura de Janet Jara, en mi opinión, es marcar una continuidad de un gobierno que se agotó, que no cumplió y que no hizo bien las cosas. Debería, por último, Juan, integrar Chile Vamos el gobierno de Kast. Distinto es apoyarlo en segunda vuelta que integrar su gobierno. O No sea, personas de Chile Vamos, sino que Chile Vamos como estructura. yo creo que sí, yo creo que al final se va a ir dando, porque finalmente eh, el futuro gobierno del futuro presidente José Antonio Kast no la va a tener fácil, porque tenemos un Congreso con la Cámara de Diputados con 76 diputados, tenemos un Senado con 50 senadores, probablemente va a ser 49, dependiendo de lo que pase con Miguel Ángel Calixto, ¿no es cierto? Ujú. Y por lo tanto hay mayoría en el Senado relativa, O o más empate. bien estamos empate, lo que va a obligar a construir acuerdos. Y en eso, mientras más cohesionado esté la coalición que lidera José Antonio Kast, más la coalición de Chile Vamos, mientras más cohesionado y más fuerte sea, más fácil va a ser gobernar. No se te olvide que, mira lo que pasó ayer con la acusación constitucional del ex ministro Pardo. En la Cámara de Diputados se le acusó, en el Senado se le digamos, exoneró, digamos, de la acusación, con una votación bien variopinto, ¿no? Bueno, eso pasa en el Congreso, y por lo tanto yo creo que es una señal muy clara de la importancia de, a partir de hoy, mañana y en el futuro, construir una base sólida para hacer un buen gobierno, un gobierno sólido, porque no solo los gobiernos tienen que administrar o tienen que cambiar algunas regulaciones
que se puede hacer, especialmente en materia de permisología. Tú tienes todos los reglamentos, todas las guías que tú las puedes cambiar, pero también necesitas del silencio administrativo, que es materia de ley, ¿no es cierto? Claro. Y eso hay que construirlo a través de un acuerdo más amplio. Y así otros acuerdos importantes. O si tú quieres reasignar el presupuesto de la Nación el próximo año, y por ejemplo darle prioridad a la salud o a la educación y meter todas las fichas ahí, o meter todas las fichas en seguridad, bueno, también necesitas ahí de un acuerdo amplio. De hecho, hoy día en la ley de presupuesto no hay acuerdo. Y bueno, cómo tú reasignas bien es a través de tener un presupuesto robusto que te permite ejecutar correctamente. Juan Sutil, muchas gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros aquí en Infinita. Bien, pues muchas gracias, Juan Manuel, por Muchas la gracias, Juan. invitación. Que tengas buen día.